Bueno, vamos a empezar con la clase 3 y la unidad 2. Vamos en esta unidad a trabajar un poco más detenidamente la cuestión entre la distinción entre el modelo de comprensión médico y el modelo de interpretación psicoanalítico. ¿Sí? Vamos a tratar de ir desmenuzando particularmente las características de cada técnica. Vamos a partir de una cita de Lacan y de una viñeta posteriormente. Lacan dice en el seminario 3, escuchen, y tiene que ver un poco con lo que marqué como cuestión fundamental en la introducción de la materia, en las primeras clases. Dice en el seminario 3, cuídense de la gente que les dice, ¿usted comprende? Siempre lo hacen para que uno vaya ahí donde no debía ir. Cuando nos dicen, ¿usted comprende? Quiere decir que no están muy seguros de su significación. ¿Y que ésta remite? No tanto a un sistema de significación continuo y ajustable, sino a la significación en tanto inefable, en tanto intrínseca a su realidad fragmentaria, en tanto intrínseca a su desconocimiento particular. Comiencen por creer que no comprenden. Partan de la idea del malentendido fundamental. Esta es la predisposición primera de un analista, sin la cual no existe verdaderamente ninguna razón para que comprendan todo y cualquier cosa. Bien, acá hay algo muy importante para empezar. Existe el orden de la comprensión, del entendimiento. Ese es un plano de la palabra. Es más, yo estoy hablándole a ustedes y supongo que ustedes me están entendiendo. En ese plano uno se comunica desde la semejanza. Pero lo que descubre el psicoanálisis es que hay otro plano que va más allá de las semejanzas, de eso continuo, de eso común. Y en ese plano estaría la verdad del síntoma y la verdad de la causación del síntoma, de que hay una significación particular para cada uno. Le voy a leer una experiencia que tuve cuando era residente en un hospital para trabajar sobre ese material. Igualmente también vamos a trabajar sobre lo que utiliza Freud como un ejemplo para un caso en una conferencia, que es la conferencia 16, donde distingue el trabajo de la psiquiatría y el psicoanálisis. Pero voy al ejemplo, o a la viñeta. Un hombre de mediana edad, sensiblemente angustiado, se presentó al departamento de psicología de un hospital público derivado por un especialista en gastroenterología del nosocomio. El hombre comentó que sufría una afección que no le permitía tragar los alimentos y que, si lo hacía, lo acompañaba un profundo dolor. Esto lo llevó a una consulta médica y a realizar numerosos estudios. No se le descubrió afección alguna. En la primera entrevista, su relato era minucioso, recordaba cada detalle clínico, cada uno de los especialistas que consultó, hasta cada estudio realizado y cada explicación que había recibido. Todo descartaba un origen orgánico para su dolor. Esta falta de un saber comprensible para su dolor corporal lo angustiaba cada vez más. En la segunda entrevista, siguió con su relato detallado, estableciendo una relación entre los alimentos y la diferencia de su dolor al tragar. En un momento lo interrumpí y le pregunté, ¿qué otra cosa usted no traga? Allí detuvo su exposición. Dio lugar a un largo silencio y salió de esa vacilación diciendo a mi suegra. Con esta pregunta se produjo un sinsentido en su discurso, que lo sacó de la escena del saber médico y lo introdujo en una escena más personal, una escena perteneciente a lo que Freud llamaba la novela familiar del neurótico. Sobre este punto, reconstruyó el inicio de su sintomatología, con la llegada de su suegra a vivir con su esposa y él en la misma casa. A partir de este hecho, se constituyeron toda una serie de situaciones que se estructuraban en función de una pregunta. ¿Qué quiere esta mujer, mi esposa, de mí, que trajo a su mujer a nuestra casa? Ante la partida del hogar de sus hijos ya mayores del matrimonio,
la esposa trajo a vivir con ellos a su madre, una mujer que gozaba de buena salud y que hacía tiempo vivía sola después de haber enviudado. La esposa decidió esto sin consultarle a él y sin dejarle espacio alguno para la interpelación. Desde ese momento la suegra, con quien el paciente dijo tener una muy buena relación, se convirtió en un elemento que se interpuso en la intimidad de la pareja. Bajo estas circunstancias, no fue casual que la comida diaria que él tenía que tragar haya sido cocinada por la suegra. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco esto. ¿Qué es lo que produce el cambio? Es decir, él venía tomado por la búsqueda de un sentido orgánico para lo que le pasaba, en la cual la medicina establece un límite. Dice, bueno, investigamos todas las posibilidades de lesión en su sistema digestivo y usted no tiene nada como lesión orgánica. Pero él sentía que tenía algo. ¿Qué es lo que hace este cambio? Una pregunta. Lo que hace el corte es una pregunta. Y esta pregunta, podríamos decir es, como dice Lacan, es una pregunta necia, tonta. Como el que dice, ¿y otra cosa que usted no pueda tragar? A ver, no entiendo. ¿No? Toda pregunta, toda interpretación, siempre tiene algún sentido de desconocimiento de parte del analista. Porque no sabe. Y más uno tiene para interpretar, ponerse en el lugar de absoluto desconocimiento. De absoluta ignorancia, para ser más claro. Vamos a decir, la pregunta que uno diría, bueno, este tipo me está escuchando, le traigo todo el estudio, y me dice que no entiende esto que no trago. Él lo responde desde un lugar donde a mí me asigna un saber. Es decir, es una pregunta, podríamos decir, desde la ignorancia de quien escucha, pero el lugar que tengo yo como quien escucha es una suposición del otro de saber. Esto que acá se llama sujeto supuesto saber. Y esto es muy importante porque ahí aparece la transferencia. La transferencia es darle un saber al otro o información al otro donde le supongo un saber a pesar de que él no sabe nada de mí. Fíjense que esta pregunta tiene un efecto sobre quien enuncia. ¿Por qué? Este paciente, como muchos pacientes, vienen tomados por un saber donde buscan un sentido. El sentido es lineal. El sentido tiene una doble significación, como, vamos a decir, significación de la palabra y también como dirección del texto o de lo que quiero decir. La pregunta funciona como una interpretación donde el sentido hoy se quiebra y tragar ya no supone un alimento, sino tragar uno lo usa muchas veces como para no trago a alguien, no trago a mi suegra, no trago a mi vecino, no trago a tal persona. Ven que el tragar ya no se trata de un alimento, sino puede ser tragar en el sentido de soportar, querer, estimar a una persona. Entonces, ven que ahí la pregunta es que desde un sentido aparece un sinsentido que este tipo no entiende. Tiene un sentido, pero si lo cuestionamos como un sinsentido, pasa a tener muchos sentidos. Es decir, tragar pasa a ser un valor significante, que como no tiene uno, puede tener muchos valores significantes. Van a ver el cuadro que hay un poco que matiza lo que quiero transmitirles. Este paso para constituir la palabra tragar como un significante sintomático
no está desligado de la angustia. ¿Sí? Cuando alguien se separa del sentido que le daba la medicina y empieza a hablar de otro sentido que tiene que ver más con lo que tiene como valor significante para él, suegra, la relación con la mujer, su sexualidad, el amor, vemos que ahí aparece ya ligado al problema de tragar no un dolor, sino algo angustiante para él. También, y en este es un efecto importante, la pregunta hace que el mensaje no vaya dirigido, como era toda su insistencia en el orden médico, a que un médico dé respuesta, sino la pregunta hace que el propio mensaje que dice el paciente vuelva sobre sí. Esto es lo que Lacan planteaba como el objetivo de la interpretación. Por un lado, la comprensión tiende a completar los sentidos del paciente. Doctor, ¿qué tengo? Usted tiene esto. En cambio, la interpretación en el psicoanálisis no trata de completar el sentido que trae el paciente, sino hace que el paciente se pregunte, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo con tragar? ¿Qué estoy expresando que no me doy cuenta? ¿Qué digo? ¿A quién se lo digo? ¿A quién le estoy reclamando esto que no puedo tragar? ¿A un médico o a mi propia mujer? Este punto, que es muy importante, es el punto de la interpretación que si un paciente lo toma, es la entrada en análisis. Si la entrada en análisis ubica que un paciente ya no demande algo a un profesional, sino se ubique en un lugar donde se pregunta qué está pidiendo. Y hay otro detalle importante del movimiento que se da en la operación de interpretación, que este ejemplo también lo da muy claramente, que es una pregunta ya no solamente de mi lugar como anunciador, sino de qué objeto hablo. Porque claramente él buscaba y hablaba de un objeto que tiene que ver con los alimentos y su sistema digestivo. Pero la pregunta empieza a desdibujar el objeto. ¿De qué está hablando? Cada vez que más avanza en toda esta situación, en todo ese conjunto de elementos particulares que están alrededor del tragar en su historia, la suegra, la comida, la mujer, los hijos que no están, todo ese universo particular del tragar, el objeto se va, ya no es la laringe, ya no es la comida. ¿Cuál es el objeto? El objeto es el objeto de su deseo. Y ese objeto se va desdibujando, se va bordeando. Es un objeto indefinible que, como es indefinible, solamente se puede decir sintomáticamente. Ese objeto, que es el objeto pulsional freudiano, Lacan le da un nombre, objeto A. ¿Por qué es A? Porque no tiene otro nombre. Lacan le da nombre de A como puede haber puesto B, Z, X. Es decir, es un objeto que solo se nombra metafóricamente. No tiene un nombre, entonces todo nombre es una metáfora, un nombre desplazado. Por eso en este caso el nombre es tragar. En otro caso puede ser rata, en otro caso puede ser caballo.